Buenas tardes, soy la contadora pública María Fabiola Márquez Rosas. Actualmente me encuentro dando clases en la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. Apoyo a los alumnos que se encuentran en el quinto semestre en la materia de finanzas. Y a continuación les voy a explicar algunos detalles del análisis e interpretación de los estados financieros. Este tema pertenece a la unidad 2 denominada Administración del Activo y del Pasivo y al tema de la actividad 2, Análisis Financiero. La información financiera que producen las empresas se plasma a través de la contabilidad, es de carácter cuantitativo, se expresa en unidades monetarias y describen principalmente la posición y desempeño financiero de un negocio. También hay que tomar en cuenta las fechas donde se plasman precisamente estos informes que se conocen como estados financieros. Estos estados financieros son el medio más común de presentar toda la información económica resumida y que además es producto de un ciclo contable que inicia con el propio registro de las operaciones que se dan día a día. Una vez que terminan de registrarse las operaciones, se realizan pases a lo que se denomina libro mayor. Posteriormente se elabora una balanza de comprobación en la que se realizan los últimos ajustes y por último se emiten los estados financieros. Al emitir los estados financieros, los usuarios de la información pueden tomar decisiones, ya sea a corto o a largo plazo. Esas decisiones involucran posibilidades de adquirir equipos, de invertir en nuevos negocios, de generar nuevos productos o de buscar la obtención de financiamientos para que la empresa continúe como negocio en marcha. De tal manera que esas decisiones implican hacerse algunas preguntas como ¿qué actividades puede realizar el negocio? ¿Qué líneas de acción y de producción generan utilidades? ¿En qué importe o porcentaje se han incrementado los costos de las empresas? ¿En qué proporción se obtuvieron utilidades para poderlas repartir a los trabajadores? ¿O qué índice de desperdicio se obtuvo de la producción a un periodo determinado? Entonces, como comentábamos, esas decisiones se deben de tomar una vez que se obtienen los estados financieros, además de una serie de juicios personales que están soportados tanto en los principios contables y las leyes en materia fiscal. Principalmente los estados financieros que se utilizarán para el análisis serán el balance general y el estado de resultados. Siendo así, es importante determinar qué es el análisis e interpretación de los estados financieros. Este análisis es el estudio de las relaciones que existen entre todos los elementos financieros de un negocio, que están manifestados por un conjunto de estados contables, pertenecen a un mismo ejercicio, además tienen elementos mostrados en una serie correspondiente a varios periodos sucesivos. Estos métodos de análisis podemos englobarlos en dos divisiones generales. Uno se refiere a los estados financieros estáticos, la otra a los estados financieros dinámicos. Dentro de los estados financieros estáticos se denominan así, puesto que son los que se obtienen en un periodo determinado, llámese mes, llámese año, llámese bimestre. Dentro de estos métodos podemos ver que los estados financieros se pueden analizar a través de razones financieras que pueden ser simples, estándares. También se puede ocupar el método que se llama de porcentajes integrales. Y uno más que tenemos y que se refiere a la determinación del punto de equilibrio, donde las empresas no ganan ni pierden.
Ahora pasemos al método dinámico. Este método dinámico, para llevarse a cabo, requiere del análisis de estados financieros de 2 periodos sucesivos. Llámese periodos sucesivos 2 meses seguidos, llámese periodos sucesivos 2 años seguidos, 2 trimestres seguidos, 2 semestres seguidos. También dentro de esta clasificación tenemos a los métodos de tendencias. Ahora veamos cómo aplicar precisamente los métodos de análisis a los estados financieros. Tengo aquí un par de estados financieros que corresponden al balance general y son de periodos sucesivos al 28 de febrero de 2016. El primer método que explicaremos será el de porcentajes integrales. Para ello, veamos, tenemos las cuentas de activo, circulante, fijo y diferido. Sumamos los 3 grupos de cuentas y a ese total le vamos a dar como cifra un 100%. Ahora, para determinar los porcentajes, vamos a dividir. Por ejemplo, empecemos en el mes de enero. Dividimos, ¿sí?, el importe que tenemos en bancos en el mes de enero entre la suma total del activo. Y lo que resulte lo multiplicamos por 100 y así obtenemos el primer porcentaje. Para sacar el renglón de clientes tendremos que hacer lo mismo nuevamente, ¿sí? La cifra que tenemos en clientes la dividimos entre el total de nuestro activo y lo que resulte lo multiplicamos por 100. De tal manera que así lo vamos haciendo con cada cuenta que conforma esta parte. Y al final de cuentas, si nosotros sumamos todos nuestros porcentajes, vamos a sacar precisamente el 100%. Y esto es un medio de comprobación de que nuestro método ha sido aplicado adecuadamente. En febrero vamos a hacer absolutamente el mismo procedimiento y volveremos a buscar más bien el 100% para comprobar que nuestro método está bien aplicado. Veamos ahora nuestro pasivo y capital de nuestro estado financiero. Tenemos pasivo a corto plazo, a largo plazo, nuestro pasivo total y el capital conformado por una serie de cuentas. Ahora, sumamos tanto el pasivo total como el capital y a eso le vamos a dar un valor de 100%, de tal manera que para determinar el porcentaje, ahora, por ejemplo, en acreedores, vamos a dividir el importe entre el total de pasivo y capital, lo que resulte lo multiplicamos por 100% y ya tenemos el primer porcentaje. Asimismo, lo vamos a hacer con el resto de cuentas que integran tanto el pasivo como el capital y nos cercioraremos de que saquemos al final de cuentas la suma como un 100%, la suma de nuestros porcentajes. Para el mes de febrero hacemos absolutamente el mismo procedimiento y nos cercioramos de que al final saquemos precisamente ese 100%. Veamos ahora qué pasa con el estado de resultados. En el estado de resultados ahora, nuestro 100% estará representado por las ventas, de tal manera que para determinar el resto de las cuentas, lo dividiremos contra nuestras ventas. Por ejemplo, el costo de ventas, el valor que tenemos en él, dividido entre el valor de las ventas y lo que resulte, lo multiplicamos por 100%. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con cada una de las cuentas que conforman nuestro estado de resultados. Si ustedes quieren comprobar que salga un 100%, van a ir sumando todos los porcentajes que obtuvieron y al final de cuentas, ¿sí?, vamos a ver si se obtiene precisamente ese 100%. Lo mismo lo vamos a hacer a partir del mes de febrero en cada una de las cuentas y así sucesivamente hasta obtener nuestros porcentajes.
Ahora veamos el método de aumentos o disminuciones. Para ello, nuevamente tenemos nuestro estado financiero, enero y febrero, y ahora trabajemos con las cifras. Vamos a restar las cifras de cada una de las cuentas que integra nuestro activo del mes de febrero, menos las cuentas que integran nuestro activo del mes de enero. Y vamos a ir obteniendo ya sea aumentos o bien disminuciones. Aquí mismo podemos ver el método de tendencias. En este caso, las disminuciones o aumentos que obtuvimos en el método anterior nos van a ayudar. De tal manera que, para determinar cada uno de los renglones y tendencias, vamos a dividir el importe que obtuvimos de aumentos o disminuciones entre el valor de la cuenta en un momento determinado y lo que resulte lo vamos a multiplicar por 100%. Si ustedes observan, este método de tendencias y el método de aumentos y disminuciones son algo similares. ¿Por qué? Porque en aumentos y disminuciones lo que vamos a obtener como resultado es el incremento o decremento que ha tenido las cuentas en valores o importes. Y en tendencias lo obtenemos, pero en porcentajes, cómo se incrementó o disminuyó cada cuenta. Asimismo, lo vamos haciendo con el resto de nuestro balance general, en este caso con el pasivo, con el capital, ya sea obteniendo aumentos y disminuciones y también trabajando con las tendencias. En el estado de resultados hacemos algo muy similar. Restamos las cifras del mes de febrero menos las cifras del mes de enero. De ahí obtenemos también aumentos y disminuciones. Y de la misma manera vamos a identificar las tendencias, dividiendo el aumento o disminución entre las cifras que obtuvimos en cada renglón y lo que resulte lo multiplicamos por el 100%. Veamos ahora el método de razones financieras. Este método de razones financieras consiste en hacer una serie de divisiones de las cifras que tenemos de nuestros estados financieros. De tal manera que, por ejemplo, aquí analicemos el capital de trabajo, ¿sí? Y en este caso, a través de la ración de circulante, que consiste en dividir el activo circulante, en este caso la suma del activo circulante, entre la suma del pasivo circulante. Y de ahí tenemos las cifras y sacamos nuestros importes. Si le diéramos una interpretación a estas cifras, por cada peso que tenemos de deuda, en el caso del mes de enero y en el caso del mes de febrero, por cada peso que tenemos de deuda, contamos ya sea para el mes de enero con 3 centavos para cubrir esta deuda a través de los activos o con 20 centavos para cubrir nuestra deuda a través de los activos. Son varias las razones financieras que se pueden obtener. Por ejemplo, tenemos la prueba del ácido, que consiste en restar la suma de nuestro activo circulante menos los inventarios entre el pasivo a corto plazo. Esto nos permite conocer la liquidez inmediata que puede tener nuestro negocio. Como podemos ver, tenemos bastantes fórmulas que nos permiten determinar diferentes tipos de razones financieras. En la rotación de cuentas por cobrar, la rotación del activo fijo, del activo total, el margen de utilidad trabajando con el estado de resultados, en este caso con las utilidades y con las ventas netas. También podemos hablar de las razones de retorno sobre la inversión trabajando con las utilidades y el capital, con las utilidades y los activos. Y en esto consiste el análisis e interpretación de los estados financieros. Agradezco su presencia. Buenas tardes.